Pues hay ejércitos por todo el mundo que se levantan por una variedad de causas. Muchos que son causas que ni valen la pena realmente. En cambio, nosotros como creyentes tenemos una causa digno de todo nuestro esfuerzo. Y es la causa de Cristo. La causa del Evangelio de Dios para la gloria de Dios. Y a veces uno oye en comunicación cristiana, como se dice, o en las redes sociales o en diferentes libros, que el creyente cae en autocompasión. El creyente está diciendo, oh, pobre de mí, mira, yo estoy bajo esta persecución, pobre de mí, acá y allá, y está diciendo realmente, haciendo excusas por su pecado en vez de enfrentarlo y levantarse en esta batalla espiritual. El cristiano debe ser atrevido, el cristiano debe ser audaz, el cristiano debe ser seguro de sí mismo para ganar la guerra espiritual en que nosotros estamos. Y yo creo que ustedes ya después de estos meses ya entienden eso. Y así es como Pablo y el Espíritu Santo nos hablan en estos textos. Pablo nos está diciendo que ya que hemos sido despertados a una nueva vida en Cristo, hemos nacido de nuevo, nos hallamos salvos, redimidos, nos hallamos en la familia de Dios, nos damos cuenta que hemos nacido en un campo de batalla. En un campo de batalla. Desde que hemos dado el primer respiro de fe, vemos que el enemigo está atacando. Y es el enemigo tratando de quitar o de robar esa semilla que fue plantado en nosotros. Así es la guerra, hermanos. Así es la guerra espiritual. Y nosotros crecemos de como bebés, como hijitos, como jóvenes, como padres, como abuelos en la fe. El apóstol Juan habla de ese progreso en su primera carta en capítulo 2. De bebés en la fe, hijitos, jóvenes, padres. Y como el apóstol Juan habla ahí, Pablo está diciendo constantemente nosotros en cada proceso de esa santificación en nuestra vida estamos tomando fuego. Eso es normal en la vida cristiana. Hermanos, es normal. Dice 1 Corintios 10. Las cosas que vienen, las tentaciones que vienen son común. Es normal que nosotros vamos a tener un enemigo el momento que Dios nos salva. El diablo está al mando de tropas demoníacas para estar observándonos todo el tiempo. No descansa. Nos está observando para mandar reportes de inteligencia en cómo y cuándo nos puede atacar. ¿Cómo y cuándo? Ellos escuchan todo lo que decimos. Ellos ven y escuchan las conversaciones entre matrimonios, entre las conversaciones que tienes entre tus hijos y todo eso. Y son muy inteligentes. Y son, como dice aquí, gobernadores de tinieblas. Ellos piensan en esa esfera de tinieblas. Usan todo lo que pueden para atacarnos en esta guerra espiritual. Uno está diciendo, wow, no es cierto. Y por esa razón Pablo nos habla en esta manera. Siempre buscando cómo pueden emboscarnos. Su placer de ellos es nuestra destrucción. Tenemos que entender eso. El diablo como león rugiente buscando quién devorar. Pero todo lo que Pablo nos enseña aquí en leerlo no es para desanimarnos a retroceder en esta guerra espiritual. Es para que nosotros enfrentamos el enemigo. Para entrar en este conflicto, a enfrentarnos al desafío. Y el apóstol Pablo ha hecho muy, muy claro que el poder del enemigo
escucha eso, está bajo el poder todopoderoso de Cristo, nuestro Señor, el comandante de los huestes celestiales, Cristo Jesús. Y Él es el creador soberano de Satanás y sus demonios. Interesante es eso. Y lo que dice aquí, que Él nos ha proveído, Dios nos ha proveído con esta protección espiritual, que es para fortalecer nuestro coraje en el campo de batalla. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es ponérnoslo, vestirnos, tomar esta armadura. Tomarlo, vestirnos de la armadura de Dios. Tomarlo y estar firmes, tomarlo y resistir. Así es la manera que nosotros debemos a vivir. Vestidos de toda la armadura, estar firmes, resistiendo. Eso es la esencia, hermanos, de nuestra santificación. ¿Entiende eso? Dios lo usa en nuestro progreso de bebés hasta abuelos en la fe, en nuestro progreso de santificación. Y si hacemos lo que estos textos dicen, hermanos, todos los días, te convertirás en aquello a lo que Dios te ha llamado ser. Te ha llamado ser santo, fuerte, fructífero y productivo. Y eso es un testimonio del poder de Dios en tu vida. En tu debilidad, como dice Pablo, nuestro poder se perfecciona. En 2 Corintios capítulo 12. Ahora hemos visto en versículo 10 a 13 nuestra tarea de ser fortalecidos en el Señor y vestidos de toda la armadura de Dios. Y también nos ha dado una mirada al enemigo. Si lo ves en versículo 12, es una mirada al enemigo, que no luchamos contra sangre ni carne. Y luego explica los diferentes niveles del enemigo que nosotros tenemos. Y vimos todo eso en estudios pasados. La naturaleza de nuestra lucha. Luego comenzamos a ver cómo nos equipamos para preparar espiritualmente para esta batalla. En versículos 14 a 17, donde estamos aquí, realmente 18 con la oración. Ceñidos con la verdad, vestidos en justicia, vuestros calzados aprestos del evangelio de la paz. Tenemos paz para con Dios y la paz de Dios. Tenemos el escudo, detrás del cual nos resguardamos para escapar todos los dardos de fuego del maligno, ejercitando nuestra fe, como vimos la semana pasada. Ese escudo de fe puede apagar cuántos dardos. Aquí dice todos los dardos de fuego del enemigo, todos, no un grande porcentaje, no unos, todos. Si tú estás ejercitando tu fe, y lo vimos la vez pasada, muy bien. Estamos equipados para esta guerra, con eso, para esta batalla. Aún así, hermanos, aún así, con la verdad, la justicia, con el evangelio de la paz, con el escudo, así podemos salir a enfrentar al enemigo, pero solamente si quedamos escondidos detrás de el escudo. Detrás del escudo. Pero para salir totalmente listos para estar firmes y resistir, se necesita 2 más piezas de armadura de protección. Esos son, como dice en versículo 17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. 2 más, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y algo interesante, hermanos, nosotros estamos mirando que cada uno de estos 7 piezas de armadura corresponde a cierta virtud
en la vida del creyente, cierta virtud o cierta gracia que corresponde a cada pieza de armadura. Pero mirándolo bien, y lo que estaba mirando en esta semana, estos dos, lo que tienen conectados, no son virtudes. No son virtudes que tenemos que ejercitar. No son virtudes que tenemos que ejercitar y estar vestidos de ellos. Salvación y la palabra de Dios no son virtudes, pero son dones. Son dones, son dádivas de la gracia de Dios que Él nos da. Y por eso el mandato aquí en versículo 17 es un comando tomar. Esa palabra tomar en el griego habla de algo que uno recibe. Uno recibe. ¿Ok? Tiene la idea del que lo recibes. Eso es el verbo que usan ahí. Es a recibir algo y para recibirlo lo tomas. Está diciendo, y tomar el yelmo. Recibes la salvación, recibes la palabra de Dios. Y si el significado aquí es, si los tenemos que recibir, si los tenemos que tomar, es algo que está fuera de nosotros. No como las otras virtudes, que llega a ser parte de nuestra nueva vida, algo que poseemos. Es algo que está fuera de nosotros. Así pues, equipado con el cinturón, la coraza, calzados y el escudo, ahora tenemos que tomar el yelmo y la espada para entrar frente a frente, cara a cara con el enemigo. ¿Ok? Frente a frente, cara a cara con el enemigo. Necesitamos el yelmo y la espada. Ahora tenemos totalmente protegidos y preparados para la batalla. Con esos dos más. Y lo que vamos a ver hoy es esta pieza que es el yelmo. El yelmo, el casco nos dice. Vamos a considerar dos cosas. Primero vamos a considerar la metáfora del yelmo. ¿Qué se trata la metáfora? ¿Okay? Luego vamos a considerar qué significa esto en la guerra espiritual para nosotros como creyentes. Así, primeramente la metáfora y luego y su significado. Primeramente la metáfora. Okay, el yelmo del soldado romano fue construido de hierro. O unos ¿cómo se dice? Latón, de cobre, como brass. Se dice brass. Así, si es de hierro o de brass, uno imagina es pesado. Es pesado cuando uno lo pone. Pesado y caliente. Y caliente sobre tu cabeza. Cuando uno piensa que son hechos de hierro o latón, uno imagina que son pesados. Eran pesados, pero también eran muy fuertes. Muy fuertes para resistir los golpes de las espadas, que dice broadsword. Hay dos diferentes que vamos a ver la semana que entra de la espada. Los de latón eran un poco menos pesados, pero costaban más. Hubo muchos tipos de yelmos en los que estaba leyendo. Yo leí de 4 diferentes tipos, pero dicen que y todo esto viene de lo que han hallado arqueológicamente por sus digs. Pero parece que los más primitivos eran como un bow, como alguien estaba comiendo un caldo de res, ve el enemigo, viene, tira el caldo y lo pone como casco. Era como un bow nomás. Pero los que usaban los soldados romanos eran más de figura como cono. Como cono. Para que cuando lo pegan con una espada, se resbala. Se resbala la cabeza. No tiene tan grande impacto. Pero se resbala a un lado u otro. Y abajo tenían ¿cómo se llama? Chin strap. Yo no sé cómo decir eso en español, pero algo que aseguraba el yelmo a la cabeza.
Usaban un tipo de tela o cuero entre la cabeza y el yelmo para que no se resbala, asegurar la protección y también para que pueda quedarse firme. Algo de cuero o tela y luego el yelmo y luego el chin strap y así lo ponían. Muy bien, asegurarlo. ¿Okay? El trabajo principal del yelmo era ¿para qué? Proteger la cabeza. Proteger la cabeza. ¿Okay? De los golpes del escudo. Eso daba al soldado confianza. Confianza al soldado para estar frente a la batalla. Sabiendo que su cabeza estaba protegido. Algo importante de los yelmos es que no tenían nada por los lados y nada atrás. Si ves fotos de yelmos, tienen todo esto abierto. No cubrían la cara. No cubrían la cara. Por atrás, por los lados, la cara estaba totalmente expuesto. Aún así, el yelmo cumple su propósito principal. ¿Es qué? Proteger la cabeza. Okay. La razón que no tenía nada que tapaba la cara o las orejas era porque el soldado necesitaba visión y necesitaba oír bien claro, sin obstrucción, sin obstruction. Tenía que ver y oír. Importante. En el campo de batalla, el soldado puede identificar con los ojos entre su compañero y el enemigo. Y también puede seguir los movimientos de su unidad. Pueden oír los órdenes del comandante, el supervisor en cuanto tenían que mover. Así era. A veces añadían pedazos en su mejilla. En cada lado y a veces algo atrás para cubrir su pescuezo, pero nunca cubrían las orejas o los ojos. Tenían que tener la vista y las orejas abiertos, los oídos. Mantener la mejor protección mientras que mantener la visión y el oír que ellos necesitaban. También arriba del yelmo añadieron puntas para que puedan afirmar lo que era una cresta. Yo creo que han visto la película Gladiator, uno de esos que tienen soldados romanos y ven una cresta en sus yelmos, en sus cascos. Y ven que todo está abierto, como lo estoy describiendo aquí. Arriba tenía como una cresta hecha de pelo de caballo, de la cola de un caballo o de plumas. Esta cresta estaba en el punto más alto del soldado, ¿okay? En su cabeza. Muchos dicen, pues eso era para decoración, para que sea bonito y todo eso, pero eso no era. Era para identificación. No solamente de decoración, era muy importante para identificación. Tenían un propósito estas crestas y era para identificar cosas como su unidad o su rango. Estos tipos de designaciones que ayudan a los soldados que se encuentran en el caos de la batalla, pueden solamente alzar el ojo y saber quién es quién en la batalla, solamente porque es el punto más alto del soldado. Alzar la vista, saber con quién estaba, con su unidad o no, a saber si estaban en posición o fuera de posición. ¿Qué estaban haciendo los otros? ¿Qué estaban haciendo su unidad? Ellos podían simplemente ver, levantar los ojos a ver eso. Por eso su visión también era muy importante. También podían identificar los oficiales superiores para mirar si a ellos para recibir órdenes en la batalla. Uno tiene que considerar el caos de lo que es batallar frente a frente, mano a mano.
Es un caos. Dicen the fog of war en inglés. Todo eso era importante para la organización dentro del campo de batalla. No, ¿por qué? Porque hubo tantos soldados peleando. No era un, ok, vamos a pelear y cada uno haciendo lo que... No, ellos tenían una organización. Por esa razón levantaban tanto los generales. Porque ellos sabían los tácticos de batallar y todo eso. Algo necesario cuando hay multitudes de soldados en el campo es organización. Así el yelmo fue hecho no solamente para proteger la cabeza, pero también en una manera que podía ver, que podían oír y pensar con claridad en medio de la batalla. Porque estaban mirando, haciendo decisiones necesarias, importantes en la batalla. Eso es muy importante. Eso es la metáfora que está usando el Señor aquí. El ejército romano, uno de los mejor que cualquier otra nación, tenía recursos para proveer todos sus soldados con este tipo de equipo y yelmos, dándoles ventajas sobre los otros ejércitos, como los bárbaros y todos ellos, que no tenían armadura ni tenían yelmos. Los soldados romanos eran bien equipados. Y estaba pensando, nuestro Dios es más grande que Roma. Él es muy cuidadoso de su ejército. Nosotros estamos en su ejército. Y Él da a cada uno de nosotros el yelmo de salvación. Y les digo, si no tienes el yelmo, quiere decir que no estás en su ejército. Quiere decir que no eres de Él. Dios nos ha proveído con todas estas piezas. Si tú eres cristiano, tienes el yelmo de salvación. Ahora, eso es la metáfora. Ahora, ¿qué significa todo esto para el cristiano? ¿Qué significa para nosotros como cristianos en la guerra espiritual? Pues como vimos, ya estamos ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza protegiendo nuestro torso, nuestros pies firmes, establemente calzados, seguros detrás de nuestro escudo. Pero ¿qué pasa si tengas que levantar tu cabeza detrás del escudo en la causa de batalla? Es que nuestro Dios no nos ha traído hasta aquí, equipándonos, preparándonos para dejarnos inciertamente escondidos detrás del escudo. Él nos quiere fuertes y valientes. No nos ha vestido hasta ti y dado el escudo nomás para estar detrás, escondido detrás del escudo. Él quiere que nosotros seamos valientes y fuertes. Y el yelmo de salvación provee dos beneficios para el soldado que está entrando en la batalla. Primeramente, le da una confianza absoluta en la batalla. Y en segundo lugar, le da enfoque y claridad, discernimiento, que puede ver increíblemente con claridad. Eso es lo que nuestra salvación nos provee, como al soldado. Nuestra confianza absoluta es la garantía que la victoria eterna es ¿qué? Definitivamente. La victoria consumada es, dijo Cristo Jesús. Nuestra victoria. Y no solamente tenemos salvación en eternidad, el escape de la ira divina de Dios, pero inmediatamente tenemos la esperanza. La esperanza. Así, en luz de lo que ya sabemos, que ya no somos enemigos de Dios, en luz que ya no somos enemigos de Dios en salvación, sino es nuestro amigo, todo cambia. Y ahora nuestro enfoque es en la victoria inmediato.
La victoria hoy y ahora. Y eso es lo que es. ¿Qué es nuestra victoria? Complacer nuestro comandante divino. Eso es nuestra victoria. Eso es nuestra victoria inmediato. Es complacer el que nos salvó, nuestro comandante divino. Cuando nos enfrentamos a un conflicto en lo inmediato. Cuando hablo de conflicto, estamos hablando de pecado, de tentación, de todo lo que los ataques, las atracciones a ser seducidos, como vimos de Eva, la conversación del diablo, los dardos de fuego. Los dardos de fuego es enfrentarnos este conflicto en lo inmediato. Así necesitamos, cuando estamos luchando en el diario vivir, necesitamos que el yelmo de salvación provea es confianza y claridad. Confianza. Primero es la confianza para siquiera salir a la batalla. Necesitamos la confianza. Eso es lo que provee nuestra salvación. Lo que ayuda al creyente a levantar su cabeza con confianza y gozo es el hecho que ¿qué? Es salvo. Yo soy salvo. En cualquier batalla yo me puedo levantar la cabeza. Porque soy salvo. Es algo seguro. Es algo que no voy a perder mi salvación. Yo soy redimido, convertido del reino de tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Cada uno de nosotros. Remedidos, convertidos. Porque si todavía estabas bajo condenación, todavía enemigo de Dios, un extranjero de Dios, sin Dios en este mundo, sin Cristo, no podía tener el valor, la confianza de entrar en la batalla. Jamás. Porque uno no tiene seguridad de nada. Sin Cristo. Y nosotros siempre estamos pensando, wow, Él está pasando eso sin Cristo. A veces yo no me puedo imaginar cómo mucha gente puede pasar diferentes cosas sin Cristo. Pero nosotros tenemos el valor y la confianza de entrar en batalla porque somos salvos, tenemos la salvación. Porque eres ciudadano con los santos, un hijo de Dios, participante de la salvación, del evangelio que uno puede enfrentar incluso el enemigo más poderoso con confianza, sabiendo que va a salir en victoria. Romanos 8 dice que somos más que vencedores. En 1 Juan dice que nosotros, ¿qué es lo que vence en el mundo? Nuestra fe, la salvación. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Por el que tanto amamos, y es Cristo Jesús. Eso es una verdad. Él nos ama tanto que tenemos victoria siempre. En cualquier situación podemos saber, tener confianza que pasa lo que pase, vamos al cielo. Vamos al cielo. Tenemos confianza. Confianza. Eso es lo que el yelmo de salvación nos da. Cuando el soldado lo pone en la batalla, puede levantar su cabeza detrás del escudo con confianza de saber si alguien viene con la espada y le da en la cabeza, se va a estar protegido. Nunca nos debemos olvidar cuán valientes debemos ser cuando nos enfrentamos con peligro en la batalla. A levantar con valentía. Es fuerte, no sé, cobarde. Que ser valiente, no temes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, como dice en Josué. Somos de Dios. Él nos compró con un precio, que es el precio, sangre preciosa de su Hijo. Somos hijos de Él. Él nos ama y nos cuida en todo con todo el poder del cielo. Nos da esta armadura. Nos asegura con la salvación.
Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y si permite que nos espera, le digo, y si permite algo en nuestra vida, ¿qué es lo que nos espera? Lo mejor. ¿Qué es el peor que puede pasar? Me traslado de aquí a estar con Él para siempre. El rey David sabía esto. Por esa razón, podía decir en Salmo 147, dice: Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. En el día de batalla, tú cubriste mi cabeza. ¿Por qué? Porque tú eres Jehová, potente Salvador. Yo tengo la salvación en Él. Cuando caminamos en el campo de batalla de la vida cristiana, lo podemos hacer confiado con la absoluta seguridad de nuestra salvación. De nuestra salvación. Estamos confiados en nuestro Dios, fortalecidos en su salvación, como dice, en el Señor y el poder de su fuerza. Tenemos ese tipo de confianza para entrar en el campo de batalla y permanecer ahí, firmes, resistiendo todo ataque. Esos son la tarea es vestir toda la armadura. ¿Para qué? Para estar firme y resistir. ¿Cómo podemos tener la confianza para estar firme y resistir? Es que tenemos el yelmo de la salvación. Estamos confiados. El yelmo de la salvación. Pero también provea no solamente confianza de tomar el campo, pero también el yelmo de la salvación provee claridad, discernimiento en el campo. Es el soldado que está confiado, seguro que tiene de pensamiento claro, que gana la batalla, como vemos en la metáfora. Ellos necesitaban la vista, necesitaban los oídos, necesitaban para que podían ver la estrategia de su unidad y todas las unidades a su lado, y tenían que pensar bien entre el campo de batalla. Los dos trabajan juntos en una relación recíproca entre confianza y claridad. Vimos que el yelmo era para proteger la cabeza del soldado, pero también lo diseñaron para mantener buena vista y oír, ayudando al soldado a identificar su unidad, lo que estaba haciendo, y los otros unidades en relación con el de él. Para mirar, era organización dentro de la batalla. También para escuchar las órdenes de sus superiores y todo eso. Así el poder de ver, oír, identificar en la batalla, esa claridad es esencial en cuanto a hacer decisiones. Para la vida cristiana se llama discernimiento, que Dios nos da por su palabra, que vamos a ver la semana que entra, por su palabra, pero es esencial para éxito y sobrevivir en la batalla. Esencial a poder ver, oír, identificar. El yelmo protege la cabeza, y la habilidad de hacer decisiones en la batalla, proveyendo protección para todo golpe de tentación, golpe de pecado que nos tira Satanás, en la manera que él nos atrae y seduce, tienta. Nosotros tenemos que mantener claridad de vista y oír para discernir el peligro cuando se acerca. Si no puedes ver por claridad, hermanos, es porque estás en pecado. El pecado te está cegando. No dejas que el pecado te seduce como a Eva. Eva tomó del fruto, la segunda parte del versículo 6 de capítulo 3 de Génesis. La segunda parte. Pero el pecado ya estaba activo desde el versículo 1.
Ella estaba dialogando con este enemigo, con el diablo, y luego él estaba inventando cosas. Oh, Dios dijo esto, Dios dijo eso. Y ella, cayendo, siendo atacado, no levantaba su escudo. Y él la estaba golpeando con todas estas tentaciones. Ella no podía pensar bien. Ella no tenía claridad de vista y el oír y el discernimiento para hacer buenas decisiones. ¿Y qué pasó? Ella cayó. Santiago dice lo mismo. Cuando uno es su propia concupiscencia, cuando eres atraído, seducido, uno está llevado y por su propia concupiscencia te entregas en el pecado. Te caes, da luz al pecado, el pecado da luz a la muerte y todo eso. ¿Por qué? Por falta de discernimiento, por falta de estar velando. Por eso dice velar y ser sobrio, porque el diablo es como un león rugiente buscando quien, pues, por falta de velar. Y no estamos con esa claridad. La salvación que Dios nos da esa claridad y nos da esa confianza de mirar las cosas. Bíblicamente, desde que Él nos salvó, tenemos esa habilidad de pensar. En 1 Corintios, Pablo lo llama sabiduría. No de este mundo, pero sabiduría. Así era David cuando salió a pelear contra Goliat. En 1 Samuel, capítulo 17, esa historia es increíble. Él tenía confianza de entrar en el campo contra Goliat. Ese gigante de 9 pies, todo equipado, con su armadura de escalas, con su espada, con su yelmo que cubría todo, y un gigante. David tenía confianza de entrar en el campo contra este gigante. Y cuando lees 1 Samuel 17 te das cuenta que qué preciso teológicamente habla David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él conocía al Señor. Él conversaba con el Señor. Y él hablaba con claridad de pensamiento y confianza. Este gigante bien equipado y preparado, pero David con claridad y confianza dice: yo no necesito la armadura de Saúl. Solamente necesito confiar en ¿quién? En mi Dios. Y enviar esta piedra sobre la cabeza de este hombre. Yo solamente tengo que confiar y hacer lo que Dios me mandó a hacer. Mirando bien, en pensamiento, vista, oír. ¿Y qué hizo? Precisamente lo que dijo que iba a hacer. Y no solamente eso, luego fue y cortó su cabeza con su propia espada. ¡Wow! En 1 de Reyes 18, Elías enfrentó a los profetas de Baal. 450 profetas contra Elías. Y él, con la confianza y la claridad de las promesas de Dios, victoria. Los venció todos. Cuando leemos el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, Pedro y Juan contra los judíos, contra el Sanedrín, echándolos en la cárcel, amenazándolos. Ya no predican este evangelio de ese camino ya. Y saliendo, ¿qué hacen? Van a predicar en el templo de nuevo. Confianza y claridad que su salvación les dio en esos instantes. Esteban dando una lección de historia al Sanedrín y a los judíos. Confianza y claridad de lo que él hablaba. Pablo contra los griegos, contra los judíos, contra los fariseos, el Sanedrín, Festo, Agripa.
con confianza, claridad de mente para hacer decisiones. Y estas decisiones siempre decían, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y nosotros, hermanos, todo creyente tiene toda esta armadura. Vestidos y listos para entrar cara a cara con el enemigo. Y no le haces, si en la mañana tú te vas a venir a la iglesia a adorar a Dios, tienes que vestirte con la armadura de Dios. Tienes que tomar tu yelmo, y con el yelmo de salvación tenemos confianza de estar firmes y resistir con la habilidad de hacer buenas decisiones en la batalla que glorifican a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque todo lo hacemos para su gloria. Así nosotros recibimos la salvación, el yelmo de la salvación, tenemos confianza y con la salvación tenemos claridad de lo que es nuestra respuesta a lo que Dios hizo para nosotros. Y eso es estar firmes y resistir todos los dardos del fuego del enemigo que vienen contra nosotros, e incluso los golpes de espada. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por toda la armadura que tú nos has dado. Ahora ayuda a tu iglesia a levantarse, Señor, y a estar firmes en el poder de tu fuerza, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a entender nuestra responsabilidad en cuanto a esta guerra espiritual en que nos fuimos lanzados el día que tú nos salvaste. Gracias te damos, Padre, por toda la confianza que tú nos das y la claridad, Señor, de pensamiento, esa sabiduría que viene con nuestra salvación para hacer buenas decisiones en el campo de batalla. Gracias te damos por darnos esta metáfora del yelmo, porque nos explica muy bien y nos enseña, Señor, cómo es nuestra vida cristiana en esa área de nuestra vida. Pedimos ahora tu ayuda para que podamos aplicar, Señor, lo que hemos estudiado y todo hacerlo para tu gloria. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos